Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren súper bien, súper lleno de bendiciones todas y cada una de las personitas que me siguen y que me están escuchando en este momento. Hoy les voy a traer una palabra muy bonita, muy preciosa que el Señor me regaló. Espero que a ustedes les guste y que sea este tiempo de edificación tanto para ti como para mí también. La palabra del día de hoy la encontramos en Romanos 12:2. Habla de los deberes cristianos. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, amén y amén. Bueno, esta palabra es muy interesante para los que de pronto no tienen conocimiento. El apóstol Pablo fue quien escribió el libro de los Romanos y no está escrito para los no creyentes, sino que este libro él lo escribió precisamente para los creyentes, para los cristianos, para los ungidos de Dios. Entonces, en ese tiempo, aquí dice que no os conforméis a las cosas de este mundo, de este siglo. Precisamente en ese tiempo, en la vida de los romanos, el conformarse a las cosas de ese siglo era como tener por costumbre vivir a la manera en que vivían en ese tiempo, sujetarse a las costumbres, a su antigua manera de vivir y muchísimas cosas más. Entonces, si vemos que el apóstol Pablo les está diciendo a ellos que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es porque de una u otra manera algo no estaban haciendo bien como hijos de Dios que son. En otra versión, para que la entiendan un poco más clara, dice: y no vivan como vive todo el mundo, al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esta es una versión más moderna, más entendible, y a mí la verdad me gusta muchísimo usarla porque creo que entiendo un poco más las cosas, ¿ya? Entonces, eso es lo que les estaba diciendo. Los romanos en aquel tiempo estaban sujetos al sistema de cosas que se vivían en ese momento, a sus costumbres, al modo de vestir y muchísimas cosas más que caracterizaban al mundo romano en ese entonces. Que hoy en día de una u otra manera también lo vemos y que no ha cambiado en nada. Muchísimas veces hoy en día nosotros estamos también en el mundo, ¿ya? Pero es importante saber que nosotros como cristianos, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, los que queremos servirle en todo momento y agradarle a Él, tenemos que tener muy claro que la palabra de Dios nos dice que nosotros no pertenecemos a este mundo y que debemos de dejar de vivir a la manera como vive el mundo. Nosotros somos apartados para Dios. Entonces, como tal, debemos aprender a comportarnos. La palabra de Dios dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra y que el príncipe de este mundo es nuestro adversario, el diablo. El príncipe de este mundo, así lo nombró el Señor, príncipe de este mundo. Con eso entendemos que el que gobierna este mundo acá en la tierra es el enemigo, no es Dios. Y dice que nosotros somos extranjeros en esta tierra y que Jesús se fue precisamente al reino de los cielos a preparar morada para nosotros. Entonces es muy importante que tengamos claro que nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nuestra ciudadanía el Señor la fue a preparar en el reino de los cielos para nosotros. Simplemente somos extranjeros, como cuando muchas veces yo, que soy colombiana, en algún momento me fui a vivir 5 años al Ecuador, pues no era ciudadana de Ecuador, de ese país tan bonito, tan hermoso, que me trae muy buenos recuerdos en algunas cosas, pero no, simplemente era una extranjera. Mi ciudadanía pertenecía a Colombia, pero aún así el Señor nos dice en su palabra que solamente somos unos extranjeros en esta tierra. Entonces tengamos presente que las cosas que están en este mundo no nos pertenecen a nosotros, y por ende, como hijos de Dios, tenemos que ser apartados para Dios y no hacernos partícipe de estas cosas, ¿ya? En Efesios 2:2 nos dice:
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Aquí nos está aclarando, antes de conocer a Cristo, dónde estábamos nosotros. Ya anduvimos vagando por el mundo, identificándonos como hijos de la desobediencia. ¿Quién es la desobediencia? En este caso es el enemigo, es ese ángel que un día fue un ángel de luz que le servía a Dios, pero en su corazón se sembró una malicia de querer hacer las cosas a su voluntad y no a la manera del Señor, y no se quiso sujetar más a nuestro Padre Celestial, y por eso dice la palabra de Dios que fue desechado en la tierra para que gobernara en la tierra. Entonces, al gobernar en la tierra, lo que Él viene a enseñarnos a nosotros es todo lo contrario a la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos. Entonces tenemos que aprender a ser muy astutos y aprender, como hijos de Dios que somos, a discernir cuando algo es de Dios y cuando algo viene simplemente de parte del enemigo para tenerte aferrado a ese mundo, para tenerte aferrado a que vivas en pecado y a que vivas en desobediencia, como nos dice aquí en Efesios 2:2. Pero lo importante es que nosotros ya como hijos de Dios sabemos que ya no pertenecemos a ese mundo y que el Espíritu Santo es el que nos da el discernimiento para saber qué es lo bueno y qué es lo malo, por dónde debemos meternos y por dónde no debemos meternos. En primera de Juan 2:16 también nos dice, las cosas que ofrece la gente del mundo no vienen de Dios, sino de los pecadores de este mundo. Y estas cosas son las que el mundo nos ofrece: los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchísimas riquezas. Entonces aquí podemos ver que nos dice que las cosas que nos ofrece este mundo no vienen de Dios, sino que vienen de los pecadores de este mundo. Ya que está hablando de los malos deseos, la ambición de tenerlo todo y el orgullo de poseer muchas riquezas. Con esto aclaro que no es malo tener dinero, no es malo las personas que gracias a Dios han trabajado muchísimo y cuentan con muchísimo dinero suficiente para vivir muchos años de vida más. No es malo las riquezas ni tener dinero, pero si dice la palabra de Dios que raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando entramos en esta faceta de que no solo vemos el dinero porque lo trabajamos, porque queremos ayudar a las personas, porque sabemos que a través de esa bendición que tenemos financieramente podemos servir y ayudar a muchísimas personas que no cuentan con esa misma bendición, sino que ya empezamos a ver las cosas como ese amor al dinero, empiezas a utilizar el dinero en otras cosas que no te benefician, como, qué sé yo, como para comprar droga, empiezas a sentir la necesidad de tener dinero porque crees que con eso puedes comprarlo todo, crees que con el dinero puedes comprar el amor, crees que con el dinero puedes pagarle a alguien para que acabe con la vida de otra persona, crees que con el dinero puedes de pronto comprar cosas que te van a dar, entre comillas, la felicidad pasajera que es lo que nos da el dinero, ¿ya? Entonces, cuando tenemos ese amor al dinero, cuando nos volvemos ambiciosos y que solamente pensamos en dinero, en dinero y dinero, esa es la raíz de todos los males, es el amor al dinero. No estoy diciendo, y la palabra de Dios no dice que el que tú tengas dinero entonces es un mal, no es un mal, pero cuando ya le coges el amor al dinero y solamente ese Dios tuyo no se vuelve nuestro Padre, sino que ese Dios se vuelve el dinero, es ahí donde viene el pecado, porque dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Qué más nos ofrece el mundo? Los malos deseos y la ambición de tener todo lo que vemos. Muchas veces cuando estamos en las cosas del mundo, aún siendo hijos de Dios, nos volvemos ambiciosos. Entonces queremos todo sin medir las consecuencias. Muchas veces no pensamos si realmente necesitamos las cosas. No es malo querer tener algo, ¿ya? Lo malo es la forma en que hacemos las cosas para obtener eso que tanto queremos, ¿ya? ¿Qué estás haciendo tú para obtener
ese carro que tanto quieres, esa casa soñada, ese trabajo que tanto quieres para obtener de pronto el cuerpo perfecto. Muchas veces estas cosas no las logramos de la mejor manera y siempre estamos queriendo hacer las cosas a, a lo que el mundo nos manda y nos ofrece para conseguir ese deseo que yo tengo en este momento. Entonces tenemos que aprender también a tener claros, como hijos de Dios que somos, aprendernos a diferenciar y aprender a entender qué es lo que realmente necesitamos y qué es lo que realmente queremos. Necesitamos muchísimas cosas, pero por lo menos hay personas que, coloco un ejemplo, que quieren el último iPhone que salió. Entonces eso se vuelve como una costumbre cada año de que siempre iPhone va a lanzar un iPhone mejor, otro iPhone más, el 11, el 12, el 13, el 15, el XS, no sé cómo se hace cuento. Entonces cada año el mundo te va a ir enviciando a que tienes que cambiar el teléfono que tú tienes porque tienes que estar a la moda y tienes que estar con el último teléfono que sacó iPhone. Entonces ahí es cuando aprendemos a entender que no necesitamos un teléfono. O sea, si tu teléfono, el que tú tienes, el que compraste hace un año, hace 2 años, todavía puedes llamar, todavía te entran mensajes de texto, todavía te funciona para WhatsApp, toma fotos. Realmente ahí es cuando nos preguntamos, ¿realmente necesito otro teléfono? ¿O simplemente es un capricho que yo quiero en mi vida de obtener otro teléfono? ¿Ya? Entonces, mientras tengamos este teléfono que nos sirve para tomarnos fotos, para chatear, para recibir llamadas, no necesitas más. Pero no es pecado de tener el último iPhone, no es pecado tener la última computadora, no es pecado irte de viaje, eso no es pecado. Estás haciendo mal cuando te endeudas por obtener eso que tú no estás necesitando. Cuando muchas veces usamos la tarjeta de crédito para pagar como en 30 cuotas el último teléfono que no estás necesitando. Cuando usamos para pagar con tarjeta de crédito una salida con una persona que apenas estás conociendo y estás pagando con tarjeta de crédito cuando no es lo que necesitamos, ¿ya? Si tú tienes para pagar tus cosas y para comprarte tus cosas de contado, está bien, pero muchas veces las personas dejan de invertir en lo necesario, en lo que realmente necesitamos en mi casa, para endeudarse en comprar un lujo más que la verdad no te va a sumar ni te va a restar. Porque el día de mañana cuando nos morimos, pues nada de eso nos vamos a llevar. Entonces es como que más estar pendiente del mundo espiritual a lo que las cosas en el mundo nos puede ofrecer, ¿ya? ¿Qué más? Entonces, ¿por qué Pablo nos dice que debemos dejar de amoldarnos a las cosas de este mundo y renovar nuestro pensamiento y nuestra mente? Es porque precisamente muchas veces como hijos de Dios no estamos haciendo las cosas bien, no nos estamos diferenciando entre que soy una hija de Dios y no soy una hija de Dios. Muchas veces nos dejamos llevar por el cuento de que si todo el mundo lo hace, yo por qué no, pero es que si todo el mundo se va de rumba, yo por qué no, pero es que si todas mis amigas se acuestan con su novio, yo por qué no me voy a acostar con mi novio, pero si todas las personas que yo conozco viven en unión libre, yo por qué no voy a vivir en unión libre. Entonces es cambiar ese chip de pensar de que porque todo el mundo lo hace, yo por qué no lo voy a hacer. Cuando nosotros como hijos de Dios tenemos que tener claro que nosotros no somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, que nuestro Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre en la cruz para morir por tus pecados y por los míos. Entonces, por ende, nosotros tenemos que empezar a dar testimonio de lo que somos, empezar a dar carta abierta a que somos hijos de Dios y que si Dios me dice que no me acueste con mi novio, pues simplemente no me acuesto con mi novio. Que si Dios me dice que no me puedo unir en unión libre con esa persona que tanto amo, pues no me voy en unión libre y más bien le pido a Dios que me muestre si Él es el hombre que tiene para mí, para yo más bien casarme con Él y hacer las cosas a la voluntad de Dios y no a la voluntad del mundo. Porque recuerden que al fin y al cabo el que nos da nuestra salvación y el que murió en una cruz por nosotros es nuestro Señor Jesucristo. No es ese hombre que tanto amas, no es esa mujer que tanto amas,
no es ese hijo que tanto amas, no es ese sacerdote que vas a escuchar, no es ese pastor que vas a escuchar todos los domingos, sino que la salvación nos la da el Señor Jesucristo. Y por eso es tan importante que cada día nosotros estemos leyendo y meditando en la palabra de Dios. Porque cuando tú abres tu corazón y lo dispones a leer de su palabra, aprender un poco más de lo que Él nos está enseñando y lo que Él quiere que nosotros hagamos, entonces el Espíritu Santo cada día va a ir creciendo en ti y te vas a fortalecer más espiritualmente. Y cuando tú volteas a mirar atrás sin que nadie te haya dicho no lo hagas, no lo hagas porque a Dios no le agrada, simplemente te das cuenta que has empezado a dejar de hacer cosas que antes de pronto te agradaban, pero que en su momento ya en verdad no le encuentras sentido y ya no te agrada. Entonces, cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y te alimentas diariamente de ella, créeme que empiezas inconscientemente, el Espíritu Santo que habita en ti empieza a exigirte un poco más. Entonces ya te exiges qué es lo que empiezas a ver, ya te exiges qué es lo que empiezas a escuchar, ya te exiges qué es lo que empiezas a hacer con tus manos. Entonces ya te exiges más, ya te exiges más, y se lo digo porque a mí me pasa en carne propia cada vez que yo, un ejemplo, para ponerles algo así súper súper fácil, antes de yo reconciliarme con Papito Dios, entonces a mí me gustaban mucho las películas de miedo. Y yo era feliz viendo películas de miedo, y si pagaba una boleta en un cine era precisamente para ir a ver la película de miedo que había en cartelera. Y esa era mi pasión, ver películas de miedo antes que ver una película romántica, una película cristiana, una película de drama, una de comedia. Yo prefería mil veces el miedo, el miedo. Y, ¿Y quién era yo en ese entonces? Yo era una mujer llena de miedos, yo era una mujer llena de inseguridades, yo era una mujer que no me amaba a mí misma, yo era una mujer que no me tenía amor propio, y inconscientemente el, el espíritu del mal fue entrando en mi vida, algunos demonios, y vinieron a traer depresiones, que ya muchos saben, muchos intentos de querer quitarme la vida y todo eso, pero todo eso entra a través de qué, de lo que nosotros estamos viendo. Muchas veces, si tú te pones a analizar, si todos los días empiezas a ver películas de miedo, ¿qué es lo que pasa a nivel espiritual? En tu casa se siente un ambiente súper pesado, un ambiente súper incómodo, y no es un ambiente de paz. Se lo digo porque a mí me pasó en experiencia propia. Y ahora pues que me reconcilié con Papá Dios, que estoy queriendo hacer las cosas bien, que cada día quiero más y más de su presencia, simplemente sin que a mí nadie me lo haya dicho, aprendo a cuidar un poco más mis ojos, lo que mis ojos ven, lo que mis ojos reciben. Entonces muchas veces ya pienso, ¿qué me voy a sentar a ver? ¿Qué es lo que ese programa de televisión me va a transmitir a mí? ¿Qué es lo que esa película me va a transmitir a mí? Estoy viendo miedo, estoy viendo pornografía, estoy viendo películas donde que tiene mucho contenido sexual, estoy viendo películas donde hay contenido entre dos hombres y dos mujeres haciendo el amor. Entonces aprendas a cuidar más lo que estás viendo. Y a nivel espiritual, en tu casa, todos esos espíritus pesados que entran a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos, a través de las cosas que hacemos, a través de lo que hablamos también. Entonces todos esos espíritus se van yendo y van vaciando la casa, y cada día mi casa se llena más de la presencia del Espíritu Santo. Entonces es tan agradable cuando alguien entra a tu casa y te dice, uy, qué ambiente tan chévere se siente acá, se sienten buenas energías, se siente un nivel espiritual súper chévere, a que de pronto muchas veces en mi pasado, cuando iban a visitar mi casa, me decían, uy, no, sentí algo súper fuerte, sentí una energía súper pesada. Me pasó, me lo dijo mi mamá, me lo dijo mi hermana cuando me fueron a ver a Ecuador, que sentían en mi casa un ambiente muy, muy pesado. Y es precisamente por eso, porque no cuidamos como hijos de Dios, no sabemos cuidar lo que vemos, no sabemos cuidar lo que decimos, lo que sentimos, lo que pensamos. Y es muy importante siempre como hijos de Dios, como dice la palabra, llevar siempre todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Que cada día lo que nosotros hagamos, pensemos, esto
esto va a hacer sonreír a Dios. Esto es para agradar a Dios, esto es para glorificar a Dios. Nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a que todo lo que hagamos, pensar que Él está viéndonos, ¿ya? Que no es un secreto para nadie que Él nos está viendo, y pensar de que si Él me está viendo, pues yo no voy a hacer esto malo porque a Él no le agrada y pues a mí me da vergüenza. Entonces más bien aprender a cuidar nuestros ojos, como dice una canción de Jesús Adrián Romero que me encanta mucho. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, porque no te quiero fallar, ¿ya? Entonces es como aprender eso, aprender a que hoy en día yo ya no me veo una película de miedo ni porque me paguen, ni porque me inviten, ni me regalen la boleta. No, muchísimas gracias. Ya no es porque sienta que todavía me gusta, pero no puedo, no. Es simplemente porque ya ese gusto que había antes de volver a los pies de Cristo, ese gusto se fue de la nada. Entonces realmente yo ya no me siento en la capacidad de sentarme a ver una película de miedo. Yo ya no me siento en la capacidad de irme un fin de semana a una discoteca y emborracharme tanto hasta llegar al punto en que al otro día no recuerde ni quién era, ni cómo llegué a mi casa, ni qué pasó la noche anterior. Entonces simplemente el Espíritu Santo empieza a actuar en ti, no solamente porque tú lees la Biblia todos los días, sino porque es muy importante como hijos de Dios que tengamos esa comunicación directa con Dios, que aprendamos a hablar con Él, que aprendamos a entregarle nuestra vida, nuestras cargas, esas cosas mundanas que hay en nosotros que todavía se nos cuesta y se nos dificulta entregarlas y soltarlas. Es decirle: Señor, yo te sigo, yo en mi corazón está querer bendecirte, querer honrarte, querer hacer lo que tú me estás mandando, pero Señor, tú sabes que no puedo con esto, tú sabes que todavía me gusta hablar de mis vecinos, tal vez hablar de mi familia, chismorrear cómo está la vida del prójimo, cómo está la vida, cuando muchas veces la palabra del Señor nos dice que debemos cuidar lo que decimos, debemos evitar caer en chismes y en rumores, ¿ya? Entonces es como que, Señor, a mí me encanta estar informada de todo lo que pasa con todo el mundo. Ayúdame a renunciar a eso, saca eso que no es de mí, sácalo de mi vida, ayúdame a luchar con ese pecado que tengo de la pornografía, porque me encanta ver la pornografía. Eso no es tuyo, eso no es lo que tú me ofreces, eso es lo que el mundo me ofrece para llevarme a un camino equivocado, para desviarme del propósito que tú tienes para mí. Entonces es aprender a entregar esas debilidades que tanto nos cuesta, entregárselas a Él. Y créeme que en un momento tú volteas a mirar y te das cuenta que simplemente eso que tanto amabas hacer, pues ya no es una prioridad en tu vida. Y si ya no es una prioridad en tu vida, es porque el Espíritu Santo que está en ti es el que te está dando el discernimiento de que por aquí sí, por acá no, metámonos por este camino, más bien esto no lo volvamos a hacer. De hecho, hasta te empieza a cambiar muchísimo, muchísimo hasta tu forma de vestir, porque muchas veces como mujeres, se los digo, porque yo lo fui también, me vestía porque me gustaba llamar la atención. Entonces siempre eran los vestidos súper minifalditas, con las botas pues súper largas, súper sexy, súper provocativas. Siempre me gustaba usar unos escotes muy profundos, siempre me gustaba usar lo que eran las pestañas postizas, las uñas postizas, el cabello pues larguísimo y súper pintado de rubio. No estoy diciendo que sea mal, todavía me encanta el cabello de rubio, pero es aprender a ser más mujer, más natural, ser una mujer no sin tanta mentira, o sea, ser lo que eres, ser como Dios te hizo, como Dios te trajo al mundo, con tus pestañas naturales, bueno, está bien que si nos queremos de pronto diseñar un poco las cejas porque las tenemos un poco rectas, un poco caídas, está bien, pero no llegar al punto de ser extremadamente vanidosa, porque pues no es tampoco lo que Dios quiere. Dios quiere más es que cuides tu alma, tu esencia como mujer, lo que tú vales, lo que tú crees que te mereces, lo que tú crees que tienes que hacer ante los ojos de Dios para agradarlo siempre a Él, que lo que es el estuche. Esto es simplemente un estuche
que en el momento en que te mueras pues no te va a servir de nada, porque eso se va a deteriorar con el paso de los años. Entonces es como aprender a ser más nosotras, ¿ya? Cuando a mí se me hizo muy duro, cuando yo estaba en las cosas del mundo, se me hizo muy duro cuando tuve el accidente, porque yo decía, bueno, ya no puedo trabajar, ahora qué voy a hacer, ahora mis pestañas, ahora mis uñas postizas, de a dónde voy a sacar para generar y mantenerme como me mantengo. Pero miren, aprendí a renunciar, aprendí a dejar esas cosas y más bien a cuidarme, a cuidar mis pestañas con un aceite de resino para que me crezcan por las noches, a cuidar mis uñas con un tratamiento de ajo y limón para que me crezcan un poco más y se me vean bonitas, pero aprender a ser yo. ¿Ya? Entonces es eso lo que el Señor nos llama hoy, aprender a transformar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar. Ya veo que se me va a cortar el video y todavía me falta un poco por hablar, pero bueno, es como eso, transformar nuestra mente, nuestros pensamientos y renunciar a las cosas que nos ofrece el mundo, porque ya sabemos y entendemos que el mundo lo gobierna el príncipe, que es el diablo, y que nosotros somos simplemente unos extranjeros en esta tierra, apartados con la sangre de Cristo para Él, y que debemos aprender a convivir y a mostrar que somos hijos de Dios y que por lo tanto marcamos diferencia en todos nuestros actos. La idea no es sabernos la Biblia de pe a pa, sino que también tú seas una carta abierta, que sin que las personas digan, que sin que tú tengas que decir yo soy cristiana, yo soy hija de Dios, yo creo en Dios, que las personas simplemente con tu forma de actuar, de hablar, de mirar, de vestirte, en donde quiera que tú vayas, la gente ya sepa que tú eres diferente a los demás. Entonces eso es lo que el Señor nos invita en esta tarde. Espero que les haya gustado muchísimo el mensaje. Nos vemos la próxima semana si Dios permite, y recuerden que si les gustó este mensaje me ayuden a compartirlo. Me doy cuenta que hay mucha gente que lo escucha, entonces no dejen de compartir esta palabra, que muchos lo estamos necesitando. De hecho, como les digo, muchas veces cuando les predico a ustedes, también me estoy predicando a mí misma, porque también es conocimiento que el Señor me está dando a mí. Entonces les mando muchos abrazos, muchísimas bendiciones a todos. Gracias por estar ahí siempre, por escucharme, y que Dios me los bendiga. Un excelente y bendecido fin de semana. Chao, chao.